Comunicativas, comunicativos, qué gusto que estén aquí conmigo. Miércoles 7 de diciembre de 2022, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha sido destituido de su cargo precisamente como presidente y ya incluso se ha nombrado a una nueva presidenta de Perú, una presidenta del país, Dina Boluarte, así se llama la nueva presidenta, que por cierto es la primera mujer presidenta en ese país, en Perú. Así que vamos a platicar algunas de estas cosas. Mire, el presidente Pedro Castillo, el expresidente en este momento de Perú, ya había tenido muchos problemas, llevaba varios meses con acusaciones de corrupción, de malos resultados en el gobierno, y el Congreso, bueno, ya lo tenía en miras. La verdad es que, al parecer, Pedro Castillo no solamente estaba involucrado con actos de corrupción en su país, sino que también parte de su familia, había ahí familiares de Pedro Castillo involucrados en contratos con empresas y en fin, una gran cantidad de actos de corrupción. Se estaba pretendiendo juzgársele precisamente por ese motivo, pero bueno, la crisis continúa creciendo en Perú. Ya se había dicho que el día de hoy, justamente 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo en Perú sería enjuiciado y probablemente destituido, no enjuiciado porque no estaría ahí ante los diputados, pero sí se armaría una propuesta de destitución del presidente y los diputados, los integrantes del Congreso, decidirían con su voto si el presidente Pedro Castillo continuaba o se quedaba en su cargo. Bueno, como ya se sabía esto y el Congreso estaba en el tema de la destitución, bueno, pues el presidente Pedro Castillo decide dar un albazo, esto quiere decir se quiere adelantar, y entonces da un comunicado al país. Vamos a ver este comunicado y vamos a ir analizando un poquito esto. Esto ocurre un poco antes de que el Congreso decidiera destituirlo. El presidente Pedro Castillo sale a los medios y dice lo siguiente. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. Muy bien, no voy a continuar con el mensaje, hay muchas otras cosas, pero hay que resaltar varios detalles. Y aquí Abel, a quien le mando un gran saludo, comunicativo también, nos dice que bueno, la tensión justamente se nota en el temblor. No sé si ustedes notaron el temblor de las manos del presidente Pedro Castillo al leer este comunicado. Un comunicado difícil. Yo me pongo a pensar si realmente el presidente Pedro Castillo sabía las implicaciones de todo esto. Probablemente se asesoró por su gabinete, por la gente cercana, y le dijeron hagamos un estado de excepción. Puntos importantes: se disuelve el Congreso, desaparece el Congreso y se convoca a elecciones para elegir un nuevo Congreso constituyente. Es decir, este Congreso ya no me sirve, lo vamos a disolver. Uno de los argumentos que él decía
es que el Congreso le había puesto muchas trabas y no le permitía gobernar. El presidente Pedro Castillo está descubriendo la democracia, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. A veces este tipo de líderes piensan que solamente la democracia funciona si todos piensan como yo. Pero bueno, ese es un punto. El segundo punto, que es muy interesante, es un toque de queda. O sea, realmente el estado de excepción dice, vamos a no permitir la salida de la gente a los lugares públicos en determinadas horas. También esto ocurre en los estados de guerra. Y desde luego la reorganización del poder judicial, de quienes imparten la justicia en el país, también se van a reorganizar. Para muchos analistas internacionales, esto llega a plantearse como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el presidente entonces disuelve el Estado, la estructura del Estado. Vayan a ver el video que tengo aquí en Comunicreando, en el que hablo precisamente de qué es el Estado. El Estado no es una persona, no es el presidente. El Estado no necesariamente tampoco es el gobierno, es su estructura. El Estado incluye a los ciudadanos. Pero bueno, en este caso, el presidente establece un estado de excepción en el cual, además, y este es un punto muy importante, dice las decisiones legislativas y las decisiones de Estado se harán a partir de decretos. O sea, lo que yo diga, lo que yo decrete, es lo que se va a hacer en este país a partir de este momento. Por eso hay analistas que dicen, probablemente de lo que se trata es un golpe de Estado. Vamos a ver un poco la definición, si era o no un golpe de Estado, pero de que sí, el presidente disuelve el Congreso y establece un estado de excepción para que solo lo que él diga es lo que vale, esto fue gravísimo. Al mismo tiempo que ocurría esto, nada más quiero repetir un poquito el mensaje, vamos a ver otro poco para que vean por favor el papel, la forma en la que le tiemblan las manos al presidente, para que vean ustedes, obviamente que es consciente y tiene la tensión a flor de piel, es consciente de la gravedad de lo que está anunciando. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto... Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte para él. Pero bien, entonces, en ese momento que estaba pasando esto y se publicaba en las noticias que Pedro Castillo daba un golpe de Estado, si así pudiera analizarse, hay mucho debate sobre el asunto, el Congreso ya estaba votando, el Congreso sí se reunió, tenían el quórum necesario, es decir, el número de asistentes requeridos para una votación, y el punto del día era precisamente la destitución del presidente Pedro Castillo. Vamos a ver cómo culmina esta votación del Congreso. Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. Bien, señores congresistas, voy a continuar. Bien, votos en contra, 6, abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Ahí lo tienen ustedes, 101 votos a favor de la destitución. En este caso el Congreso lo llama vacancia, quiere decir que el puesto de presidente queda vacante. Ya no más es Pedro Castillo, y con base en la Constitución de Perú, quien asume las funciones de presidente, sustituto o interino, me parece que la figura es más bien presidente sustituto, pues es quien ocupa el cargo de vicepresidente en el Perú. En este caso se trata
trata de Dina Boluarte, abogada, quien ha tenido pues en este régimen el cargo de vicepresidenta del Perú. Así que bueno, basado precisamente en todo el procedimiento legislativo, corresponde a Dina Boluarte asumir la presidencia de Perú. Les voy a enseñar este momento en el cual justamente va llegando Dina Boluarte al Congreso para tomar protesta como presidenta de Perú. Presidenta. Presidenta Boluarte. Un saludo, presidenta. Saludo a nuestras cámaras. La juramentamos como la primera presidenta a la presidencia de la República en este día. Dina Boluarte llega al pleno del Congreso para jurar como presidenta del Perú, la primera mujer en asumir el cargo luego de que Pedro Castillo fuera vacado. Presidenta. Presidenta Boluarte. Un saludo, presidenta. Saludo a nuestras cámaras. La juramentamos como la primera presidenta. Pues ahí lo tienen ustedes. Ella llega al Congreso justamente para tomar protesta como presidenta de Perú. Así lo marca la Constitución. Y mientras esto ocurría, quiero enseñarles esta imagen. Por favor, véanla. Ahí está, Pedro Castillo se había trasladado a otro edificio gubernamental y ahí llegó la policía del país para detenerlo. El expresidente, hoy en este momento expresidente Pedro Castillo, ya se encuentra detenido por las autoridades policíacas de ese país. Los delitos que se le están imputando son sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Vamos a ver qué significa sedición, porque puede que se nos pase un poquito la definición. Dicen las definiciones jurídicas que el delito de sedición se trata de un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Por eso es el gran debate entre algunos analistas. Dicen algunos, pues fue un golpe de Estado, pero fue un golpe de Estado ¿contra quién? ¿Contra sí mismo? O sea, ¿se fue un autogolpe de Estado? ¿O qué fue exactamente lo que pasó? Lo cierto es que esta disolución del Estado peruano es lo que considera el Congreso y las autoridades policíacas, que conforman de manera suficiente unos delitos por los cuales pues justifican la detención del hoy expresidente del Perú. Ahora, quiero que vean un poco estas imágenes. Lo que pasa es que fue muy interesante cómo se están moviendo las cosas. Y como tenemos un antecedente, ahorita se los voy a platicar, resulta que muchos ciudadanos peruanos se fueron allí en la capital de Lima, se fueron a la Embajada de México en Perú, o sea, allá. En Lima, los ciudadanos peruanos se fueron a la Embajada de México. ¿Por qué? Porque tienen el temor de que Pedro Castillo pudiera refugiarse en la Embajada mexicana y de ahí ser trasladado, ayudado por el gobierno mexicano de López Obrador para salir del país. Y entonces, bueno, no purgar condena o enfrentar los delitos por los cuales se le acusa. Vamos a ver estas imágenes de la Embajada de México allá en Perú. Momento en que esta camioneta bloquea buena parte de un carril de la avenida Basadre en San Isidro, generando una tremenda congestión vehicular ante el rumor de que Pedro Castillo busque refugio, busque asilo aquí en la Embajada de México en San Isidro. No olvidemos que en el momento en que ocurrió algo similar con Bolivia, en ese momento con el entonces presidente Evo Morales, bueno, pues ocurrió esto. El gobierno mexicano no solamente ayudó y apoyó a el presidente Evo Morales, sino que le mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para recogerlo en Bolivia y traerlo a México. Por esta razón están decidiendo los ciudadanos, algunos ciudadanos, manifestarse y hacer una especie de cerco o bloqueo en la Embajada Mexicana en Perú. Finalmente les quiero mostrar esta imagen de la presidenta, porque ya tomó protesta hace menos de una hora, hace unos minutos, tomó protesta Dina Boluarte, que tenía el cargo de vicepresidenta de Perú, ahora ya es
presidenta de Perú. Vamos a ver un poquito, quién es ella, ¿no? Sobre todo, Boluarte es una abogada de 60 años que fue hasta hace poco ministra de Desarrollo e Inclusión Social. También estaba siendo investigada, háganme favor, por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos. Pues ha tenido muchos cargos, jefa de sus oficinas, cargos en el ámbito público y bueno, pues ahora ya es la presidenta de Perú. Para muchos, pues es histórico además porque es la primera mujer que ocuparía el cargo de la presidencia en ese país. Así que hasta aquí se manejan algunas cosas, ya nada más voy cerrando con la nota de coyuntura que les había platicado hace ratito, cuando les dije que pues Andrés Manuel López Obrador suspende la cumbre de la Alianza del Pacífico aquí en México, porque Pedro Castillo iba a asumir la presidencia de esa cumbre y resulta que pues el Congreso no lo dejó, y entonces dijo, pues no hagamos la cumbre, ¿por qué no la hacemos en diciembre y la hacemos en Perú? Para entonces ya otorgarle a Pedro Castillo la presidencia de esta cumbre, le correspondería a Perú presidir la cumbre, pero pues con estos momentos coyunturales pues no sabemos. Pues vamos a ver qué es lo que dirá en las próximas horas. Seguramente en la mañanera de mañana jueves sabremos un poco cuál es la postura del presidente López Obrador y seguramente estaremos viendo pues comunicados en estos momentos, comunicados de diferentes países. Seguramente serán los presidentes o los titulares del Ejecutivo o los titulares de las secretarías o ministerios de Relaciones Exteriores quienes tengan y manifiesten alguna postura clara de gobierno ante la situación que está ocurriendo en Perú. Estas son las notas o lo más importante de lo que ha ocurrido en estas últimas horas para que todos tengamos un poco el panorama de qué fue lo que ocurrió en Perú. Y bueno, pues nos vamos. Espero que nos veamos en el próximo capítulo de Comunicreando. Gracias por estar aquí. Síganse cuidando mucho. Los resfriados están a la orden del día. Así que bueno, pues yo soy Emilio Pineda. Los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.